Bueno, vamos a recordar un poquito, ¿no? En el video se explicaban algunas de las condiciones que tenía la Tierra en esta etapa tan primigenia. Cuando se estaba formando, la Tierra era muy rica en ciertos compuestos, ¿no? Entre ellos el metano, entre ellos el dióxido de carbono, ¿no? También decían que había demasiada temperatura, ¿no? Porque eran colisiones de muchos meteoritos que llegaban a la Tierra y que propiamente estaban formando lo que hoy conocemos como núcleo. Cuando la Tierra se va, de cierta manera, enfriando, nosotros podríamos, bueno, una de las cosas interesantes es que tenemos formaciones de este tipo hoy en día, ¿no? Este tipo de formaciones, esa no, este tipo de formaciones, pues nos remiten a ciertas etapas de la Tierra, ¿no? Hay algo que se ve en biología, por ejemplo, que se llama ciencias de la Tierra, y que las personas que van para geografía también lo ven. Precisamente es cómo se fue formando esto. ¿Qué importancia creen que haya tenido el hecho de que la Tierra fuera muy hostil en esos momentos para la generación de la vida? ¿Cuál es la relación entre ellas? ¿Qué se les ocurre? ¿Existe una relación? Sí, ¿no? ¿Cuál? Muy bien. ¿Se acuerdan que en química hablábamos de ciertos compuestos que eran orgánicos y otros que eran inorgánicos? Sí. Los orgánicos, ¿qué tienen en común? ¿Cuál es la particularidad de los compuestos orgánicos? Vamos a ver si es cierto. Si no mal recuerdo, unos trabajan con el carbón, ¿no? Exacto. Los compuestos orgánicos tienen la particularidad de tener carbono en su composición, valga la redundancia. Estos compuestos, al poseer carbono, tienen la capacidad de combinarse con muchos otros elementos. Ustedes recordarán la parte de hidrocarburos, donde nosotros hablábamos de cadenas de carbonos, ¿no? Que se iban juntando como eslabones. Era sencillo, nos decíamos que era propano, metano, octano, bla, bla, bla. Estas cadenas son las cadenas que conocemos básicas para la vida o que nos ayudan a formar lo que hoy conocemos como vida. Yo en ese momento les hablaba de algo que conocíamos como aminoácidos. Voy a poner la presentación. Estos aminoácidos tienen la particularidad de tener un carbono y un nitrógeno combinados con un hidróxido. Ustedes ya conocen que es un hidróxido, una unión entre un oxígeno y un hidrógeno, ¿no? En la parte, bueno, en su pantalla, ustedes lo están viendo en verde, en negro y en rojito, ¿no? Eso es un aminoácido. Estos aminoácidos se juntan, se van juntando, ¿vale? Van formando cadenas, que propiamente es la imagen que tienen en la parte del medio, que está ejemplificada con muchos circulitos. Esta es una cadena de aminoácidos. Estos aminoácidos más adelante van a formar proteínas y van a formar lo que conocemos como el material, el almacenamiento de nuestra información, ¿no? Lo que es el ADN y es el ARN. Y esto propiamente pues codifica las proteínas. Entonces, en la Tierra primigenia se dieron las condiciones óptimas, ya se hace si los compuestos orgánicos venían de un meteorito, como nos dice la teoría que dice que somos extraterrestres, o si se formó en nuestra propia Tierra este caldo primigenio, como nos dice Opario. Bueno, lo que pasó es que las condiciones en ese momento de presión, de temperatura, y hasta inclusive podríamos decir de elevación, porque eran cuestiones distintas, ¿no? Y la gran cantidad de interacciones de tipo plasmáticas formaron estos que conocemos como aminoácidos y a su vez estos empezaron a juntarse, ¿vale? Hasta que nos dieron unos primeros organismos que hoy en día conocemos como coacervados. Yo les decía que estos existen, ¿no? Nosotros tenemos, pues, de cierta manera,
estas características en ciertos lugares del planeta, como el Gran Lago Prismático, perdón, que es este que tienen en su pantalla, ¿no? Que tiene como colores morados, colores azules, amarillos, naranjas. Esto es real, ¿no? Esta es una foto satelital de ese lugar. Obviamente si van y están allá abajo, pues quizás solo vean azul, ¿no? Pero si lo vemos desde arriba se ve algo muy similar a esto. En estos lagos hay condiciones de temperatura elevadas, condiciones de presión elevadas y muchas interacciones de tipo plasmáticas adentro de ella. Habíamos hablado de lo que era el plasma, ¿no? El plasma, pues precisamente, es una condición de ciertos compuestos ciertos compuestos que tienen interacciones de tipo eléctrico. ¿Se acuerdan de esa parte, no? Hablábamos nosotros de los rayos, que es un estado entre líquido y sólido, ¿no? Bueno, para no hacerles el cuento largo, la teoría quimiosintética nos dice que hoy en día, pues esto que nosotros veíamos así como pequeños organelos, pequeñas cositas, se fueron juntando unas con otras hasta que nos dieron algo como esto que tienen ustedes en su pantalla, una célula, ¿no? Si nosotros partiéramos todos esos organelos de esa célula, veríamos que son como pequeños organismos, ¿no? Pareciera que la parte del medio, por ejemplo, el núcleo, fuera un organismo como completo, un pequeño coacervado, ¿no? Como estos de aquí, que están en rojo. Y todos los demás parecieran que también recuerdan ciertas formas de algunas bacterias, de algunos protozoarios, que la teoría quimiosintética nos dice que se juntaron, que se fueron comiendo unos a otros. Esto quizá lo desglosemos un poquito más adelante. No se preocupen si más o menos no lo entienden. A veces es complicado. Ahorita estamos con este señor, ¿no? Que dice glucosa y ATP. Una parte muy sencilla, pero pues la transformación de glucosa al ATP pues lleva todas esas reacciones que ven ustedes ahí abajo, ¿no? Vamos a empezar primero con lo sencillo, con la parte más simple. Ahora, estas condiciones se pueden recrear en un laboratorio. Esto fue lo que hizo Stanley Miller. En 1953, él recreó las condiciones que estaban en la Tierra. Al hacer estas condiciones, por ejemplo, aquí tienen una pipeta donde está incidiendo un rayo de plasma, ¿no? Y tiene gases ahí adentro. Al recrear estas condiciones, se da cuenta que se forman elementos esenciales de las células, como los aminoácidos. Sin embargo, se da cuenta también que estas formas son isoméricas. Esto no lo vimos en química, se los voy a explicar ahorita. Si ustedes, voy a quitar tantito esto, si ustedes tratan de superponer sus manos, o sea, poner una encima de la otra, que queden las palmas, ¿no? Las dos hacia abajo, pero una encima, ¿cuándo van a poder? ¿Ya? No, inténtenlo. O sea, yo quiero que mis dos palmas, las palmas de la mano, queden hacia abajo, ¿no? Pero yo quiero que una de mis manos esté sobre la otra y que encaje perfectamente. ¿No se puede así? ¿Por qué no? Porque la cuerda tiene que estar una encima de la otra. Entonces ahí está, mira, están encima de la otra. O sea, pues eso es lo que no quiere, ¿no? O sea, quiere que las dos palmas estén mirando hacia abajo, ¿o no entendí? Pero mira, aquí las dos palmas están hacia abajo. Ya viste abajo y esta está abajo. Y yo pongo mi mano y puedo decir que están superpuestas. Son exactamente iguales. No. No. Ah, pues no. Tendríamos que tener o dos manos izquierdas o dos manos derechas, ¿no? Para que mi pulgar quedara con mi pulgar. Para que quedaran estos dos juntos. Si nosotros ponemos nuestras manos así, ¿no? Ahí sí quedan juntas, sí quedan los pulgares con los pulgares. Todos los dedos van a quedar igual. Pero ¿qué pasa? ¿Están en la misma posición? No, sí. Pues no, porque una palma está hacia arriba y otra está hacia abajo, ¿no? Sí. Lo mismo pasa, nosotros nos vamos con un espejo. Imaginen que esto es un espejo.
y ponemos nuestra mano. ¿Qué vamos a ver? Ponemos nuestra mano. ¿Qué vamos a ver? Es las humanas. Va a ser el reflejo de nuestra mano, ¿sí o no? Bueno, estas formas se conocen como isoméricas, ¿vale? Las formas isoméricas son formas que conocemos nosotros como espejos. Pues las moléculas orgánicas, ¿no? La mayoría de estas tienen una forma isomérica que se conoce como levógira. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene un giro hacia la derecha. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, aquí, si yo pongo esta partícula que tienen en su pantalla, ¿no? Que dice amino y ácido carboxílico, en un espejo, ¿cómo la veríamos? Es igual, ¿no? Igual, pero al revés, ¿no? Ujú. Ujú. Sí. Entonces, eso es una forma isomérica. Lo que dice Miller es que las formas ahora sí, valga la redundancia, las formas que se forman en este experimento son formas isoméricas, que cuando nosotros ponemos en agua se degradan. ¿Qué quiere decir? Estas no son las formas de la vida. Sin embargo, la vida se dio. Y ya se hace que Dios la hizo, ya se hace que llegó, por ejemplo, un meteorito, ¿no? O que las condiciones de la Tierra las formaron. Hoy en día tenemos muchos elementos vivos. ¿Cuántos animales conocen ustedes? Pues muchísimo. Pues, Que los puedan nombrar. ¿Cómo que cuántos conocemos? Pues muchos, profe. A ver, dime cuáles. te los cuento. No sé, perro. El perro. ¿Así? O sea, ese tipo de cosas. Sí, sí, ¿Te sí. los digo? Perro. Gato. Perro, gato, ¿qué más? Ratón, ¿no? Más Ratón. cucaracha. Cucaracha, Esos sí. son insectos, ¿no? ¿Ellos también cuentan? Están Más vivos. animal. ¿Cuántos seres vivos conocemos? Pues también muchos. Vamos a tener microbios, vamos a tener bacterias, vamos a tener animales como tal, ¿no? Perros, gatos, ratones, musarañas, tapires, miles y miles de animales. Nosotros vamos a ver que estos animales se van a ir dividiendo en ciertas características, ¿vale? Nosotros somos muy distintas, por ejemplo, a las plantas, ¿no? ¿Ustedes han visto una planta? Sí. Ujú. Sí, ¿En qué se parece a nosotros? ¿En qué tiene vida? que tiene vida. Aparte de que tiene vida. O sea, Que necesita agua. yo pongo mi piña aquí. Ah, Y profe. que crece. Yo soy como esta piña. ¿Estás bien? ¿Sí? Es que se escucha raro. Ah, Michelle, ¿puedes bajarle tantito tu volumen? ¿La qué? Creo que ahí se escucha mejor, ¿no? No. Pues se escucha como eco. Sí, Michelle, bájale a tu volumen, por favor. Michelle, salte de directo, por favor. Michelle, retírate de la clase. Listo. Entonces, somos iguales de cierta manera, sí, ¿no? Como dijo su compañero, crecemos. Después respiramos, necesitamos agua. ¿Qué más? Comida, de cierta manera, pues las plantas también se nutren, nosotros también nos nutrimos. ¿Qué más? Pues necesitamos Respiramos. Respiramos. ajá, aire, oxígeno. Sin embargo, el tamaño de esta planta es pequeño a comparación de mi tamaño, ¿no? Ah, Yo tengo 4 extremidades, ¿sí o no? Ujú. Tengo 2 manos, tengo 2 pies, ¿no? Tengo 2 ojos. ¿Las plantas tienen ojos? No, ¿Las plantas tienen brazos? no. ¿Las plantas tienen sentimientos? sí. Sí. ¿Sí?
Yo siento que sí, usted no. Pues yo pienso que como tal, no. Bueno, o sea, a lo Según mejor la no. fisiología de las plantas, no, no hay sentimientos. No. Lo que pasa es que somos demasiado románticos y queremos que todos piensen como nosotros. Mm. Pero si ustedes ven, por ejemplo, este pequeño árbol de la vida que yo les pongo en la pantalla, vamos a ver que hay ramas, ¿no? Nosotros vamos a ir hablando de varias cosas, entre ellos los dominios, ¿no? Los dominios, que son una forma de clasificar a los seres vivos. La vida es muy amplia. La vida pues, nos va a dar topes si queremos estudiarla toda junta, ¿no? Tenemos que clasificar las cosas para poder estudiarlas. No es lo mismo que yo hable de un perro a que hable de un cocodrilo, ¿no? A pesar de que ambos tengan 4 patas, a pesar de que tengan colas, pues no es exactamente lo mismo. ¿O sí? No, No. ¿Por qué no? pues porque son diferentes, animales diferentes. Exacto. ¿Y creen que cambie, por ejemplo, su fisiología? Mm. Ujú. Sí, sí cambia. Su anatomía. Pues igual, Bien, ¿no? ¿no? También cambia. Su morfología, Igual. sí, pero no tanto, ¿no? ¿Se acuerdan de qué hablamos cuando decimos morfología, fisiología y demás? Mm. Mm. ¿No? Un poco. ¿A qué le suena morfología? A forma. A forma, son formas, ¿no? Anatomía, Este, Como la estructura. exacto, la estructura. ¿Y fisiología? Mm. Fisiología, Función. función. Exacto. Entonces, de acuerdo a estos 3 parámetros, nosotros podemos ir clasificando la vida. Tenemos mucha vida, ¿vale? Tenemos demasiada vida. Y no solo hablando de que tenemos 50 años por vivir, sino que en la naturaleza, este reino animal, si quieres verlo así, en este planeta tan bello que tenemos, existen miles y miles de formas de vida. Todas tan importantes como las otras, ¿vale? Toda la vida es muy importante, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si en la naturaleza nosotros extinguimos a las bacterias? ¿Alguien ha tenido infecciones bacterianas, por ejemplo? No. No. ¿No? ¿No les ha dado gripe? Ah, Ah, sí. sí. ¿No se han resfriado? Sí, entonces sí. ¿No han tenido infecciones estomacales? Bueno, todas estas infecciones, todas estas enfermedades suelen ser causadas por bacterias, ¿vale? Pero también nosotros tenemos bacterias que nos ayudan en nuestro tracto digestivo a digerir los alimentos. ¿Alguien sabe de los lactobacilos? Como los del Yakult. Como los del Yakult. ¿Para qué me sirve tomar lactobacilo? ¿Saben qué es un lactobacilo? No. Son bacterias. Estoy tomando bacterias. Sí, están tomando bacterias. ¿Cómo la ven? ¿Por qué esas bacterias no nos hacen daño? Porque son amigables. Porque llegan a tu estómago y te dicen, hola, ¿cómo estás? No, porque nosotros tenemos como... Ándale, tenemos eso. Bueno, el principal motivo por el cual estas bacterias no nos hacen daño es por el tipo de bacterias que son, ¿vale?
nosotros tenemos muchas bacterias y las podemos ir clasificando en diferentes, pues valga la redundancia, clases, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, de las bacterias gram positivas y gram negativas. Algunas de estas, dentro de sus funciones, tienen el descomponer pequeñas cantidades de aminoácidos en formas más esenciales. Por eso nos ayudan a nosotros a nutrirnos. Pero algunas otras bacterias tienen la particularidad de desintegrar ciertos componentes en nuestro organismo o al ellas reproducirse tanto, empezar a desnutrirnos a nosotros y nutrirse a ellas, ¿vale? Entonces hay una pequeña simbiosis, ¿qué quiere decir esto? Una pequeña relación casi esencial entre las bacterias y nosotros. Si nosotros nos tomáramos, no sé, muchos medicamentos para eliminar bacterias, probablemente nos enfermaríamos horrible. No podríamos ni salir al baño, por ejemplo, porque nos infectaríamos y llegaríamos al hospital. Sin embargo, es bueno que cuando nosotros tenemos una infección, tomemos medicina, ¿o no? Eso es como del grosso modo. Si nosotros llegamos a ese punto en el hospital, ¿saben qué nos van a hacer? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo reconstituyen la cantidad de bacterias, por ejemplo, que tenemos en el estómago? Con un lavado de Nos dan estómago. más bacterias. Sí, metiendo más bacterias. ¿Y cómo metes bacterias? Como por el suero. Como por la medicina, ¿no? No, Suero, Inyección. ¿no? Con la comida. no. No sé. Se ¿Les digo agarran o se los dejo de tarea? A ver, No, díganmelo. No, Si ustedes toman muchos antibióticos, por ejemplo, la gente que se quiere suicidar suele hacer esto, ¿no? Toma demasiados antibióticos para enfermarse y morir. Bueno, Anoten, amigos. si toman demasiados antibióticos y no mueren, ¿no? Les adelanto, tomando antibióticos no se pueden morir. Pero bueno, si toman demasiados antibióticos y llegan a ese punto en el que las bacterias de su organismo mueren, lo que tienen que hacerle es una especie de... Es que suena feo, ¿verdad? Como cosa decir. Pero les van a poner un poquito de excremento en la cabeza. Primero en la cabeza. ¿Cabeza? ¿Sí? Y luego van a hacer que se lo coman. Ay, no. Ay, no. No es cierto. ¿Sí? Qué asco. Es en serio. Entonces tengan mucho cuidado. No tomen antibióticos para matarse, por favor. Y ya. Ok, profe. Pero bueno, lo que pasa es que nuestro excremento tiene una gran cantidad de bacterias, ¿no? Estas bacterias son útiles para degradar propiamente ese excremento. Recuerden que antes los animales y nosotros como seres humanos no íbamos al baño, ¿vale? Hacíamos pues donde nos placía. Y generalmente esto era pues en la tierra, ¿no? Bueno, en la naturaleza nos dotó de ciertas características como ciertas bacterias para que una vez que nosotros defecáramos en la naturaleza, en la tierra, este producto pues terminara deshaciéndose, ¿no? Cuando nosotros tenemos una baja cantidad de bacterias en nuestro organismo, lo que se hace es reconstituirlos de esta manera. Es algo que suena como feo, muy asqueroso, pero es algo que se hace, ¿vale? ¿Preguntas hasta este momento, niños? no. ¿Las bacterias son buenas o malas entonces? Depende, ¿no? Ahí depende. Ajá. Exacto, depende de qué tipo de bacterias. Depende de la bacteria. Existen unas bacterias muy interesantes que esto se los voy a dejar de tarea, que me digan cómo se llaman, que son bacterias prehistóricas. Ustedes si lo pueden... ¿Cómo? Bacterias prehistóricas. Ok. Estas bacterias tienen la particularidad de producir más del 70% del oxígeno que nosotros respiramos. Entonces, ustedes me van a decir
cuáles son esas bacterias, ¿vale? Ok. Ok. Tenemos 5 minutos según Zoom. Vamos a nosotros a hablar la próxima clase acerca de la clasificación de la vida. Quizá en su temario lo tienen distinto, ¿no? Creo que en su temario tienen, antes de la clasificación, un montón de temas. Déjenme, me voy a el índice. Sí. Miren, después de esto, de las teorías de origen de la vida, aquí les ponen la célula. Ujú. Pero yo creo que vamos a cambiar un poquito esta parte y nos vamos a ir a la clasificación de la vida, que es un poquito como más lógico siguiendo este pequeño historia, ¿no? Esta pequeña historia que yo les estoy contando. Entonces nos vamos a el tema 8 y el tema 9. Porfa, para la próxima clase, denle una leída, ¿no? Y vayan viendo. ¿Lo resolvemos? ¿Si lo mandamos? No, si quieren no lo resuelvan. Necesito nada más que primero lo lean, que empiecen a generar dudas y ya con base en esas dudas empezamos a resolver los ejercicios, ¿vale? Ok, profe. Entonces, de tarea, ustedes me van a poner en el Classroom, déjenme, les dejo de compartir esto, ¿cómo se les ocurriría a ustedes clasificar la vida? ¿Cómo yo le hago para clasificar esto que yo conozco como vida? ¿Vale? ¿Cómo? En Classroom voy a subirles una tarea donde con sus palabras, con su forma, me van a explicar cómo se clasifica la vida o cómo le harían ustedes para clasificar toda esta cantidad de animales, de ¿Cómo plantas, se clasifica? vegetales, de bacterias, según lo que ustedes crean. ¿Vale? Ok, vale. ¿Más o menos queda claro? Sí. Ok. ¿Preguntas? No. Mm. No. ¿Dudas? Poco. No. ¿Reclamos? No. ¿Nada? No. Bueno, pues entonces nos vemos mañana, chicos. Mañana sí a la hora regular, a las 9:30. El día de hoy pues fue por una situación extraordinaria. Pero mañana nos vemos temprano, ¿vale? Más tardecito, Ya perdón. compré mi piña. ¿Ya tienen sus piñas? ¿Sí la consiguieron? ¿Quién más la consiguió? No, pues es que yo ando en cuarentena porque no puedo salir. Ok. Todos, amigo, todos. Todos estamos en cuarentena. Todos estamos en cuarentena. Ay, Bueno, Bueno. quien haya conseguido la piña, pues mañana vamos a dar un poquito esta explicación, ¿no? Vamos a entrar en la clasificación para que a final de cuentas nosotros tengamos este tipo de resultados, ¿no? Y yo les puedo explicar un poquito acerca de la biología vegetal, ¿no? Y que esta piña después se les quede y después les dé muchas piñas a ustedes. Y alimentarnos toda la cuarentena. Sí. Pues quizá después de la cuarentena, pero sí. Entonces, si no hay más, nos vemos mañana, chicos. Cuídense mucho, lávense las manos, bañense temprano y hagan ejercicio. Y Obvio. bañense diario. Siempre. Dale, nos vemos. Bye, profe. ay.